investigación y me parece genial. Ok, ok. Entonces, me quedaba viendo a la joven para entender, porque es su primera conferencia de alto calibre como esto, entonces, y yo me veía, no quería ver su error, yo quería ver más bien cómo ella se está involucrando para verme yo, como hacer papel de diferente, digamos, de presumirme que soy, que tengo más experiencia, ¿no? Entonces, como que en ese sentido se me iba, yo no me desconectaba. Eso fue mis debilidades viendo a las muchachas, ahí Guandili, no sé qué. Pero estuvo, considero que fue muy interesante. Hasta los organizadores nos llamaron, que es que tuvo más gente. Bueno, yo le digo, wow, como usted lo dice, ¿no? Pues somos estrellas para la Juventud Cuna, entonces siempre tenemos más. Entonces, en ese sentido lo dices muy bien, maestro. Yo creo que debemos tener esa conciencia, no con la idea de presumir, yo creo que sino para ser como, estar consciente de lo que somos nosotros para de alguna manera motivar a la juventud cuna, decir, hay posibilidad, se puede, jóvenes, ¿no? Y si a esta altura de nuestra vida yo estoy haciendo y ustedes con toda, entre comillas, facilidades, el pueblo cuna, la cultura cuna aquí en la ciudad es fuerte, maestro, fuerte, es fuerte. Ya le creo que los hemos comentado, es muy, muy fuerte. Entonces, los cunas están por todos lados aquí. Entonces, hay un poder espiritual, hay un poder económico. O sea, entonces yo le digo a los jóvenes, antes cuando llegué yo a la ciudad, década del 80, era impensable. Es como decir, estudiar en Ibero, estudiar en escuelas de Pedregal, o sea, es como que entonces ahí no entra, automáticamente te automargina, dice, ahí yo no. Pero hoy, maestro, hoy, eso se acabó en Panamá. Eso decir que yo no puedo entrar económicamente. Todos los jóvenes tienen su carro, no sé qué, a mis amigos hoy deben estar en un yate, los muchachos, o sea, tienen un nivel muy interesante porque todos han estudiado, todos trabajan. Entonces, pero lastimosamente somos parte de esa sociedad, hay mucha vicio, por lo menos decirlo. Nos pasó eso hace 10 años a nosotros, 12 años. Iwan Dili abrió un taller para atender, para dar clase de arte a los niños. Nosotros calculamos, ahí fue la bofetada para nosotros. Calculamos económicamente, wow, digo, no, hombre, ya no necesitamos trabajar nada, hombre, ni siquiera una semana, solamente los sábados se acabó. O sea, aquí hay bares cunas en la ciudad de Panamá. Hecho, los dueños son cunas, entonces se llenan de cunas. Hay como 20, 50 bares en la ciudad. Entonces, nosotros calculamos basando de eso, ¿no? Mira, si cobramos $25 a cada niña, si tenemos 100, tenemos 2.500 semanal. O sea, 8.000. El mes tenemos 16.000. No, pues no, ¿qué vamos a hacer? Pero no nos dimos, lo que nos faltó en ese momento, hace más de ya 15 años, es medir lo social, medir, valorar la parte que no se ve. O sea, sí, ellos gastan mucho dinero, pero decir a una familia que pague a su niño la mensualidad de arte, danza, ¡boom! Es un choque. No fue un choque frontal, maestro. O sea, y son amigos solidarios que aportan. Cuando hacemos una producción grande, ellos nos apoyan, dan dinero, pero cuando tú entras al mundo educativo, a enseñar el arte, pague mensualidad, ahí cero. Y fracasamos, porque no era cierto, no, eso no fue, eso es otro análisis. O sea, somos parte de esa sociedad consumista que el arte está otro lado. Experiencia muy interesante. Interesante, profesor Sapi. Fíjate que hay un libro por ahí que anda deambulando. Se llama La Sociedad de la Decepción de Lipovetsky. Es una conversación que tuvo con un periodista, La Sociedad de la Decepción. Y habla sobre un fenómeno interesante que yo ya lo había leído antes en filosofía y en educación, porque también es un efecto educativo. Hubo un personaje que se llamó Pirrón de Elis, una comunidad Elis cerca del mar Egeo en Grecia. Fue acompañante de Alejandro Magno, estamos hablando
en el siglo III antes de Cristo, en el periodo helenístico, como se le llama en educación y en filosofía. Y este hombre era acompañante precisamente, Alejandro. Fueron pues, a las Indias, a la India, y vieron, recuerden que, por ejemplo, el fenómeno del politeísmo hinduista ya había sucedido antes, muchos años atrás, y Mm, había por ahí un sacerdote hindú que él precisamente decía que las sensaciones del exterior, las cosas del mundo en sí, eh, no tiene certeza alguna, por lo tanto no se involucra, decía este sacerdote hinduista. Entonces, como él dudaba del mundo, dudaba de las sensaciones, se echó él mismo un poco de petróleo encima y se quemó vivo, ¿no? Entonces, Pierrón de Eli le impactó eso, regresa a Grecia y fundó la escuela del escepticismo. Esta escuela del escepticismo, su médula central, su punto central, es precisamente la palabra epogé. Es una palabra griega, epogé. Significa ausencia del juicio. Como yo no sé qué pasa en el exterior, como yo no puedo explicar los fenómenos sociales, culturales, antropológicos, prefiero no involucrarme. Ese es el libro de la Sociedad de la Decepción de Lipovetsky, y él habla sobre la juventud, una juventud que no se involucra, una juventud, ya, 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 ya. ¿no? Ya. Entonces, hice esta analogía, profesor Sappi, con el escepticismo de Perrón de Elis, que lo retoma Lipovetsky en su libro La Sociedad de la Decepción, y como yo no sé qué pasa, no me involucro, nada más veo cómo avanza la verdad y no manifiesto un conocimiento. Y eso es peligroso porque tú lo comentas, profesor Sappi. El alumno que está sentado en el aula, el docente que llega a una institución educativa, tú, profesor Sappi, desde tu cultura, el mundo no lo sabe. Por eso es importante darlo a conocer con temáticas, con matices, con perspectivas, para que uno se dé cuenta, bueno, realmente existe esa cultura que dice el profesor Sappi. Yo, honestamente, profesor Sappi, yo no conocía de esto. Ahorita que me has descrito la realidad, confío en ti porque me lo has descrito, pero a veces no es bueno tampoco hacer epogé sin involucrarse un poco más en lo que pasa. No tener una perspectiva totalmente pesimista, epistemológica, que algunos conocen el conocimiento, otros no. Hay que hacer lo posible, pero dar charlas, dar clases, dar sesiones por Zoom, por Internet, es la cosa más difícil porque uno termina trabajando más de lo que si fuera una tipo de exposición de forma presencial, profesor Sapi. Esta es la temática. Ojalá que no hagas epogé, profesor Sapi. Te No, no, involucres. no, 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 no. Yo creo que hay una cosa interesante que ocurre entre nosotros. Cuando yo empiezo a ver de afuera, salgo, eso no, me permite a nosotros, yo creo que le pasa a cualquiera persona que viaja a un país que no es su origen, queda mirando y dices, wow. Entonces, por ejemplo, tenemos una cosa por naturaleza, pareciera ser en el ojo con el ojo extraño, el del ojo de un étnico, como que nosotros los cunas todo lo tomáramos como broma, como risa. Nos pasamos en una reunión, en una clase, en una sesión entre los cunas, es pura broma, es como chiste, como que no lo tomaran en serio lo que se está hablando. Eso lo he visto en los seminarios, entre los políticos, en todos los niveles, en todos. Entonces yo me he quedado pensando y con Iguandili, wow, pues no lo tomamos en serio todo. Yo pienso, wow, ahora que usted habla de eso, no, yo no creo. Yo más bien pienso, es la manera ser de nosotros para acceder, para intercambiar las bromas de, mira, hasta, hasta los, nuestros jefes, los airas, los caciques.
Lo que así que no son términos, el concepto que se usa en México, ¿eh? No. Así que nosotros aquí es término más artesanal, ¿no? Entonces, está hablando seriamente, está hablando con todo sobre el origen del ser humano, de la madre tierra, no está dando, y de pronto entra un consejo, a una broma. A todo el mundo empieza a reír en la casa grande, en el comedor, y sigue. O sea, ese detalle yo creo que es como, yo no sé si es para desviar o para llamar atención o para mantener el auditorio, pero así se llega a todos los niveles, no importa, porque en la casa grande donde vamos todos los días, en la isla, entran todos los niños, todas las edades. Entonces yo creo que el viejo debe estar consciente de decir con cuándo está chiste, tomar, y sabe los bochinches de que ocurre en la comunidad y va de indirecta, vacilando. O sea, Oye, yo creo que, profesor Sapi, ajá, esa casa grande que tú describes, ¿tiene puerta? ¿Tiene algún, o está totalmente abierta? sí, ¿Tiene sí, sí. alguna puerta? ¿Se cierra o algo? Sí, sí, sí. O sea, es una casa normal de donde se habitamos nosotros. Un día le voy a mandar una foto. Sí, claro. Eh, y nosotros decíamos con Iguandiri antes, yo, hoy casualmente voy a hablar de la mirada de los viejos. Antes, maestro, a mí me tocó convivir todavía con los viejitos que fueron a la revolución en 1925. ¡Wow, maestro! Era tan impresionante en la isla, solamente si alguien dijera, hey, viene el Señor, cuádrese. O sea, se tiene que apartar del camino. O sea, todo el mundo se cuadraba para que el Señor pasara. Y si tú pasas por la casa donde vive él, tiene que ir como si fuera esos cómicos de Piri González, así como Pantera Rosa, así. Porque ese viejo es bravo, entonces no, hay respeto, hay temor, hay todo, hay una jerarquía, ¿no? Entonces, muchas casas allá no tienen puerta. Ah, pero también ahora donde viene la realidad, hay mucha migración, ya los jóvenes que se creen guapos, entonces ya quien aprendieron a robar. Entonces, wow, llegan allá y ven que allá no pasa nada. Es como Canadá y Estados Unidos, ¿no? O sea, ya todavía hay gente, dice que en Canadá hay gente que todavía duermen sin rejas, sin nada. En Estados Unidos no. Entonces, ahora sí, entonces en las casas grandes sí, ahora sí han puesto puertas, se cierra después de las 10 de la noche, no se abre porque después se invaden los muchachos, pero simbólicamente, metafóricamente, como podemos decir, es abierto, es para todo el mundo. Ahí entra nuestra Fíjate gran que biblioteca. cuando yo he dado clases de religión, ahorita tengo unos grupos a nivel República Mexicana, tengo alumnos de Belice, de hecho también, tengo por ahí estudiantes de Belice. Estamos viendo religión, ya vimos el judaísmo, vimos el islam. Por ejemplo, algo interesante y simbólico que es interesante traerlo a este siglo XXI, cuando hablamos de esa organización escolar, los directivos, los líderes, fíjate que los beduinos florecieron, todavía existen, aún en esta urbanización de este tiempo. Los beduinos son personas nómadas del desierto que traen camellos, son comerciantes, pero cuando tú llegas a su tienda, es una casa, como tú le llamas, casa grande, no tienen puerta. ¿Esto qué significa? Que eres bienvenido. La puerta es una restricción, la puerta es el límite que te pones. Tú eres un extranjero, no mereces entrar a esta casa. Entonces, ese simbolismo de esta vivienda beduina es interesante porque al final de cuentas, la voz de un niño, la voz de un joven, de una persona de mediana edad, una persona adulta, siempre será bienvenida porque hay mucho que decir, hay mucho que compartir en diferentes puntos de vista. Recuerden que el conocimiento se actualiza siempre, es una manera también de interactuar. Pero recuerden bien, profesores, que lamentablemente a veces enseñamos, pero para un mundo que ya no existe. Recuerden bien, a veces enseñamos para un mundo que ya no existe. ¿Qué significa esto? Hay una separación entre el movimiento social y el movimiento educativo.
A veces la sociedad avanza tan rápido que ya nos dejaron atrás en tema educativo, ¿no? Entonces imagínense nada más hacer un tipo de educación para un mundo que ya no está presente, ¿no? Partimos con desventaja, en No, efecto. pues estamos jodidos, maestro. Ahora que usted me hizo reír porque yo no sé, yo creo que hasta uno puede pensar que es una ilusión. Sí, O sea, un mundo que ya no existe y el otro que estás pensando que va a ser mejor, que vamos a construir. Madre, no, pues no, no. No me decepciones hoy, maestro. Hoy, siempre los sábados son brillantes. Ahí, aparte tengo conferencias para los jóvenes, de que debo estar brillante. fíjate que hay por acá, aquí en México, hay un tipo de insecto que le llaman tábano. No sé por allá cómo le dan, que ataca a los caballos, que atacan ahí a los... Es un tipo de mosquita grande, pero que muerde. Ese tipo de simbolismo le decían a Sócrates le decían que era un tábano, un tipo de mosquita que andaba molestando. Pues yo soy así, ando molestando un poco a ustedes como mosquita, para que diga, ah, profesor, me está molestando. Fíjate que ese ratito hablaste sobre cierta diversión, cierto humor en esta casa grande que comentaste, profesor Sapi, de los caciques, ¿no? Que tiene otra connotación allá en tu país. Hay un libro que se llama El origen de la tragedia, de Federico Nietzsche, este filósofo, filólogo alemán, siglo, estamos hablando ya del traspaso al siglo XIX, siglo XX, él muere en 1900. El origen de la tragedia describe Nietzsche las fiestas griegas. ¿Qué tipo de fiestas era? Era una fiesta de alegría, una fiesta de interacción, y ahí se adoraba a una deidad que se le llama Dionisios. Dionisios era el dios del vino, el dios de la bebida. En su festividad la gente tomaba, se divertía. ¿Qué significa esto, profesor Sapi y profesor Iguanili? No todo es intelectualizado, no todo es intelectual. De vez en cuando debemos dejar un rato la parte intelectual y convivir de forma común, como lo hacían los griegos en estas festividades de la fiesta esta deidad Dionisios. Es lo que nos dice Nietzsche en el origen de la tragedia. No pretendamos, así como les dije, no todo es academia. Yo, por ejemplo, pues me pongo a barrer la casa, lavo el baño, a veces le ayuda a mi esposa, pues soy el casero y realmente yo soy el casero, ¿no? Profe, maestro, ese es castigo. No, yo lo hago con gusto, yo siempre ando barriendo, limpio mis libros, tengo un buen de libros por ahí. He visto que el profesor Sapi, no lo quiero decir, pero tiene aires machistas panameños. Profesor Iguanili, bienvenida a esta sesión. Muy buenos días. Tiene aires machistas panameños totalmente. Hola, buenos días. Buenos días, Estoy escuchando. Yo creo que sí, en algunos momentos se le pega algo de otra cultura, así como nosotros nos pegó la cultura mexicana. Entonces, bueno, la vida es así, ¿no? Los hombres a veces no quieren hacer absolutamente nada. Y yo siempre le digo a mi hijo, que va a cumplir el otro mes 18 años, las mujeres podemos hacer 5 cosas a la vez, ¿ya? Tenemos esa energía y también la percepción que yo puedo estar aquí, estoy acá, entonces que las mujeres desarrollamos más porque es la naturaleza que nos dio Dios, el universo, porque traemos al ser humano, ¿no? Esa es la diferencia, pero bueno, los hombres también hay que reeducarlos. Eh, Fíjate que estaba pensando cuando usted decía de lo que pasaba en esa cultura, eh, el momento el momento de las fiestas o la manera en que cuando uno se reúne pasan muchas cosas. Es algo que no sabía que otras culturas, que me imagino que sí, muchas culturas practicarán antes, mucho antes, ahora lo hemos perdido, y es lo que yo trato de recuperar ahora,
que la parte sensible del ser humano, la energía positiva, porque es lo que yo, Dewar y yo tuvimos esa gran oportunidad de haber nacido en la isla y haber crecido entre los Sailas, ¿sí? Porque el niño cuando está bebé está escuchando todo, parece mentira. Uno dice que no escucha, que el niño no está percibiendo, deja que duerma, pero el niño está escuchando todo lo que está sucediendo, tenga ojos cerrados, pero está escuchando. Entonces, yo en mi caso, yo crecí escuchando los cantos de los Sailas, ¿no? Las madres te llevan a la casa del Congreso y te llevan la sábana. Entonces, extienden la sábana en el piso y los niños lo acuestan. Y yo me acuerdo que me llevaba mi capote, mi sábana y al piso. Y de una vez, y el canto de los Sailas tiene eso, la meditación, porque viaja más. Respiración de aquí y canta y realmente es meditación, ¿sí? Te transportas a otro mundo y el niño está escuchando. Yo crecí así, escuchando ese canto, ese ruido que digo, que ese ruido de paz, ¿no? Que no es ruido, sino es un ruido que te llena el alma. Y entonces el cuna, las mujeres más los hombres, cuando hablamos, todo lo vemos como relajo, todo. Yo pienso que es más que nada porque hemos crecido con esa alma de paz. Entonces, pareciera que todo lo tomamos a relajo, pero no es así, ¿no? Sino que es una manera de conversación entre la que yo estoy demostrando que yo tengo esa energía de mi alma, estoy en paz conmigo, entonces todo fluye, todo tiene que fluir, ¿ya? Ahora, haciendo mi atrás y adelante, yo no puedo hablar muy seriamente. Yo no puedo hablar seriamente, yo tengo que moverme, tengo que reírme, y realmente creo que se requiere hoy, eso se requiere, porque a veces cuando uno da conversato, a uno lo invitan y uno está hablando así como que, ay, sí, yo no puedo. O sea, yo ahorita en la mañana nos levantamos a las 5:30 de la mañana hoy, sí, porque hoy, después de un año con casi 6 meses, mi mamá viene a mi apartamento. Sí, porque eso significa que mi mamá se siente bien, que estamos como más, bueno, aunque los casos están subiendo, dice a nivel nacional, Panamá, han subido, sin embargo, bueno, hay que cuidarse. Pero mi mamá, yo creo, estamos cansados, que no nos vemos, entonces hoy es un día especial para mí. Mi mamá viene a comer el plato cuna. Entonces tuvimos que levantarnos temprano a comprar pescado, a comprar guineo, a comprar verduras, porque hoy vamos a hacer plato cuna, ¿sí? Dulemasi, para mi mamá. Y luego vamos a salir de compras, porque mi mamá necesita sus telas para hacer su traje, entonces en ese andamos. Y creo que eso es lo que... como acabas de decir también que digo, enseñamos al mundo que no existe, pero si no existe, lo que tenemos que hacer es un poco ir recuperando ese alma que yo acabo de decir, esa parte, vender la parte sensible, la parte negativa. O sea, ya no tenemos que estar teorizando, sí, porque un ejemplo de decir que el filósofo dijo esto, o no sé, sino que tratar de vender la parte positiva, porque de todas maneras estamos bloqueándonos por la tele que nos venden basura. Entonces, yo sí quiero vender esa parte positiva, ¿ya? Y recuperar esas memorias de los abuelos que nos enseñaron. Es lo que yo decía anoche en mi conversatorio, ¿no? La parte humana, la parte sensible lo hemos perdido. ¿Cómo lo recupero? Lo tengo que recuperar, orientando a los jóvenes, ¿sí? Quizás por eso Dewar se sentía como que ganó 3,8, porque él es el que está evaluando, yo no, maestro. Él dijo que había ganado 3,8.
Sí, de hecho, lo que sí sabemos, profesores, hay un profesor de la Universidad de Stanford, yo lo he seguido, recuerden bien que yo de vez en cuando descargo libros. De hecho, el día de ayer descargué como 50 libros libros muy, muy novedosos sobre educación. Me encanta la educación, pero me gusta la filosofía a la vez. Entonces, estoy en estos dos amores, ¿no? Literarios. Pero tiene uno razón. A veces, Usted practica poliamor entonces, maestro. un poco ese concepto que comenta el profesor. A veces uno de los jueces más severos que podemos tener somos nosotros mismos. Nosotros somos a veces jueces difíciles que a veces no nos convencemos a nosotros mismos, porque tenemos a veces una vara muy alta para poder describir lo que somos, lo que podemos hacer. La equivocación, pues precisamente ese tipo de estructura cerrada es la más grande equivocación que podamos hacer. No quiero caer en un fatalismo tipo Leibniz, este filósofo alemán, pero les puedo decir que nos vamos a equivocar, pero como habíamos platicado con el profesor Sapi, lo que queremos es tener un pensamiento más complejo, más estructurado, más organizado y tratar de equivocarnos un poco menos, ¿no? Pero he ahí de aquel profesor que está en una institución educativa que organiza, porque un profesor es gestiona la educación en esta materia que lo estamos viendo. He ahí de aquel profesor que es muy serio en el aula, que maneja una seriedad tajante con sus estudiantes. El día que se equivoque, va a pasar una gran pena mayor de lo que sería un profesor que maneja el humor, maneja tranquilamente el lenguaje y trata de generar confianza, ojo, no amistad, una confianza para los estudiantes. Cuando se equivoca será menos. Yo me he equivocado con ustedes, pero pues, manejamos una charla totalmente lineal, no vertical, muy lineal como si fuera Aristóteles, un conocimiento lineal. Ojo, hay dos tipos de conocimientos, una vertical que viene desde arriba, es decir, el que está arriba es el profesor. No, 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 el que está junto con los estudiantes es el profesor. Entonces, el conocimiento totalmente vertical es muy platónico, el conocimiento horizontal es muy aristotélico. Les recomiendo un conocimiento muy aristotélico para tener una conversación cercana. Y hablando precisamente de estas féminas, de mujeres, que por ahí pues va a llegar tu suegra, profesor Sapi, que tienes que cuadrar, si no pues va a haber pues consecuencias, ¿no? Tienes que cocinar. Hoy tienes que tomar la cocina en la rienda de tu ser. Recuerda que no todo es academia, hay que hacer comida, ¿no? Siendo como eh, leyendo gestión académica, yo siento que como queda la definición queda corta, porque gestionar, yo siento que lo que justamente es lo que usted está comentando para nosotros, ¿no? No solamente es preocuparse tanto cómo funcionaría eh, directamente lo que es la parte curricular. Yo creo que la gestión está un poco más allá de lo parte académica, ¿no? Yo creo que siento que es como la parte medular. Todo es importante, porque todo al fin y al cabo se encadena, ¿no? Se enraiza cada uno. Pero yo siento que gestión es como el tronco, ¿no? Es donde la persona gestora tiene que estar no solamente preocupado en la parte per se de currículum, sino también ver las debilidades del cuerpo docente administrativo. O sea, gestionar es como encadenar, porque hay muchos conflictos que ahora que estamos hablando, ponemos en práctica en nuestra escuela, ¿no? El problema es no solo estudiantes, sino también son docentes. Y además, otra cosa más me parece interesante es crear cosas que no existen. Como ayer Ivandil hizo una reunión urgente con los docentes, una cosa que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero la experiencia nos dice que es mejor hacerlo que cuando ocurra ya está. Yo decía a los profesores,
como experiencia de ser docente de 20 años y vivir en Panamá, para mí me indica dos cosas. Si nosotros en el arte, que es marginado, si tú no tienes escrito, si no tienes preparado, ya estás listo, no existe. Pero si tienes escrito, está ahí, no sirve, pero por lo menos haces pensar el señor burócrata, ah, oye, pues ya ellos tienen, ya es un avance. Lo peor, no tener nada, ¿no? Muy bien. Eh, Antes que se me olvide, maestro, le voy a decir algo. Te voy a robar esa frase suya que acabas de decir. La educación, enseñamos la educación en el mundo que no existe. Lo voy a tomar para desarrollar para una parte de mi tesis, porque sí voy a decir que los cunas nosotros sí enseñamos el mundo que existe. Mientras la educación occidental, por usar un término, enseña a un mundo que no existe. Nosotros, en cambio, la cultura indígena, el pueblo cuna, enseña en el mundo que existe, que vamos, o sea, hay dos conceptos muy interesantes, así que merci beaucoup. Ya con hoy yo creo que para mí suficiente fue la clase, ya con eso tengo para un semestre. Sí Deberías de, existe, espérate, debe- sí existe, sí, sí lo estamos haciendo, pero también estamos sumergidos con la tecnología, con los avances, como diría un gran poeta, que paz descanse, con ese mundo que nos dice que tenemos que civilizarnos. Entonces también ese es un punto que el CUNA o los grupos indígenas estamos siempre así como que tengo que civilizarme, tengo que cambiarme, tengo que hacer esto, sabiendo que tenemos atrás toda una sabiduría. Entonces, ahí es donde yo digo el detalle de la recuperación de la parte, como diríamos, en cuna, que igual lo puede traducir, amburba, amburba que tengo adentro, tengo que hacer que florezca. Pero no florecemos, ¿por qué? Porque como nos meten esas basuras, que yo tengo que vestirme así, como tengo, por ejemplo, mis amistades me dicen, y Wandili, ¿tú por qué no usas zapatos tacones? Yo no puedo, mis pies no me permiten, yo no uso zapatos de directora, yo no me visto como directora, no puedo. O sea, la gente que la directora occidental se viste con maquillaje, zapatos, tacones, yo no me he visto así. Yo no puedo, porque entonces ahí donde yo digo que estamos reconstruyendo esa parte que sí está como en el aire, como en burbuja, ¿ya? La parte sensible de la recuperación de nuestra memoria ancestral, ¿no? Bueno, déjame decir, doctor, que realmente con usted, también usted lo acaba de decir muy bien, que el maestro, el profesor, yo lo practico, juntos crecen, ¿sí? No es porque yo sé más, yo no sé, yo a lo mejor estoy aprendiendo del estudiante que me va a dar, que me va a relatar cada experiencia de su hogar, de su vida, de su sueño, yo capturo y puedo yo entonces hacer que ese sueño que tiene el estudiante yo lo pueda desarrollar porque yo tengo un poquito de experiencia. Entonces, ese es el punto que me parece también y créeme que nosotros estamos muy felices con usted porque nos permite desahogar un poquito más también y nos permite hablar libremente, ¿sí? Porque pienso que eso es lo que se trata en doctorado, tener un buen debate, una buena reflexión y hasta el momento creo que nos ha servido muchísimo, ¿sí? Muchísimo porque realmente cuando llega los sábados estamos así, mañana es sábado, vamos a dormir temprano, mañana es sábado, vamos a dormir temprano, ¿ves? Entonces, y algunos vocabularios que a veces en la semana lo podemos usar, ¿ya? Hemos quedado con la palabra, con el vocabulario infiel, ¿ves? Entonces también Dewar hace su mensaje de voz a los estudiantes, ¿ya? Y manda y voce, y yo digo, mira, ahí está el doctor. son tremendos profesores. Y Hasta gorrito tiene.
Yo no te, yo. Sí, entonces esa es la forma en que, bueno, ¿qué puedo decir? Totalmente, profesora. Ah, mira, Ese es mi uniforme de conferencia. eh, Así que hoy, ahora ya. No, lo que dice Guandili, maestro, lo que dice Guandili, maestro, yo creo que es algo interesante. No tanto que sino, por ejemplo, yo siendo la materia gestión educativa, está muy, o sea, está muy específico. O sea, los 2 días, 3 sesiones que creo que ya llevamos, hemos hablado de gestión educativa como concepto, pero vamos como que nos abre otra visión sobre gestión, no tanto conceptual que está como escrito, sino también nos da oportunidad de mirar un poquito más allá, en lo espiritual de la gestión educativa. O sea, no solamente hay que ser el término conceptual líder, conocer currículum, conocer un poquito todo, sino hay una parte la parte no escrita, la parte oculta de gestión cultural. Ese es como yo siento que es la parte humana que no nos aprendemos, en ninguna universidad te va a enseñar, sino simplemente por las informaciones que uno recibe, nos pega en el cuerpo de nosotros y ahí sale, multiplica. Dice, wow, por ejemplo, tenemos, entre comillas, maestro, creo yo que no, nuestra cultura cuna nos permite a nuestra edad ahorita recibir, reciclar y ver cómo comparamos con nuestra cultura y sacar provecho de eso y hablar, sacar en palabras en el mundo actual. Eso, por ejemplo, ahorita yo siento que si alguien entra que no lleva la corriente de nosotros, no va a imaginar que esta clase de gestión educativa, porque va acostumbrado a escuchar educación educativa como, vamos a decir, normal. Una clase, te cita cómo se lleva una clase, cómo debe. O sea, aquí yo siento que nuestra materia de educación, gestión educativa, está como en la nube, cada uno toma su pedacito y va transformando. O sea, usando un lenguaje así bien académico, sería como está en otro nivel. O sea, no es tanto secundaria o bien una clase aburrida de una aula universitaria decir, esta es gestión cultural, esta es gestión educativa, es así, es la ciencia que administra, no, porque estamos viviendo, estamos en práctica, además aprovechando de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, y eso me parece algo que yo siempre he aspirado a tomar una clase de esa manera. Me parece muy interesante en eso. interesante, profesor Sapi, profesor Iguanili. En efecto, lo que se trata es que tengamos una planeación, una organización de nuestros deberes, quehaceres docentes, sobre todo el sentir de una institución educativa. Hay un profesor, yo lo he seguido, se llama James Land. Su libro se llama, acaba de publicar hace unos meses apenas, del profesor James Land, es profesor de Harvard, es educador, como ustedes, como un servidor, y habla en su libro, acaba de publicar su libro que se llama Distractores, así se llama el libro, Distractores dentro del aula, dentro de esa organización educativa, de James Land. Hay otro que se publicó hace unos años atrás, se llama Pequeña Docencia o Docencia Pequeña, del profesor James Land. Y habla que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que no todo es política? También no todo es tecnología. Hay momentos dentro de nuestra vida, dentro de una charla de amigos, de una mesa de trabajo o dentro precisamente del aula que la tecnología no debería de estar, sino hay otras circunstancias que se van viendo y se van trabajando. Pero muy bien, profesores, ¿qué les parece si tomemos un pequeño receso, unos 5 minutos? Regresamos y ahondamos un poco, entramos ya con la profesora Olga, las profesoras, y entramos un poco en directivo de escuelas inteligentes. Vemos al propio Howard Gardner, creador de las inteligencias múltiples, y un poco a Daniel Goleman. Ahorita nos vemos, profesores, ¿qué les parece?